Vamos a comenzar esta inauguración. Muy buenas tardes tengan todos ustedes. A nombre del comité local les damos la más cordial bienvenida. Con mucho agrado les comparto que en la organización como comité local estamos participando 3 instituciones de nuestro estado: el Tecnológico Nacional de México, Campus Morelia y Campus Pátzcuaro; la Universidad Nacional Autónoma de México a través de la Escuela Nacional de Estudios Superiores Campus Morelia y la Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo. Además, me permitiré presentar al comité organizador del 8º seminario y la 7ª Escuela Nacional de Aprendizaje e Inteligencia Computacional. Está con nosotros el doctor Carlos Reyes García, del Instituto Nacional de Óptica y Electrónica. Es coordinador de la red temática de CONACYT en Inteligencia Computacional Aplicada. La doctora Alicia Morales Reyes, del Instituto Nacional de Astrofísica, Óptica y Electrónica, como parte del comité organizador del 8º SNAIC y de la escuela, que es la 7ª, en conjunto con la doctora Lucía Barrón Estrada, del Tecnológico Nacional de México, Campus Culiacán, y el doctor Ramón Satarain Cavada, del Tecnológico Nacional de México, Campus Culiacán. También está con nosotros la doctora Yasmín Hernández Pérez, del Instituto Nacional de Electricidad y Energías Limpias, y el doctor Efrén Mesura Montes, de la Universidad Veracruzana. Y su servidora, doctora Karina Mariela Figueroa Mora, de la Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo, presidenta del comité local. Como es de todos sabidos, debido a la pandemia en la que vivimos, este año esta emisión se está llevando a cabo de manera virtual. Nos habría encantado tenerlos en esta bellísima tierra michoacana. Ya esperemos tener otra oportunidad para recibirlos en esta maravillosa ciudad. Muchas gracias y disfrutemos juntos de este evento. A continuación sigue la doctora Alicia, ¿verdad? No, el doctor Carlos. Bueno, buenos días a todos, buenas tardes más bien, ya pasa el mediodía. Pues es un placer dirigirme aquí a toda la audiencia y pues antes de dar mi mensaje, quisiera agradecer al comité organizador que tenemos aquí presente por la gran labor
que han hecho en conjunto y que han ayudado a que este evento se realice aún bajo estas circunstancias, y que creo que debemos de tener un evento muy fructífero para todos los participantes. Entonces, más que todo, pues quisiera centrar lo que es el área en la cual estamos ubicados. Y pues como todos sabemos, ha habido muchos visionarios a lo largo de la historia de la humanidad, como Nostradamus, que se imaginaron o soñaron cómo pudiera ser el mundo futuro. Dentro de ellos está Jonathan Swift, que en su libro de los viajes de Gulliver habló de las 2 lunas de Marte, más de un siglo antes de descubrirse la existencia de Phobos y Deimos. Mary Shelley habló de trasplantes de órganos en Frankenstein. Huxley habló ya de la ingeniería genética en Un Mundo Feliz. Y tenemos como caso excepcional a Julio Verne. Él vivió de 1828 a 1905 y él se adelantó totalmente a su época y predijo, o más bien escribió acerca del submarino en su obra de 20,000 leguas de viaje submarino, y allí pues nos dibuja el Nautilus, que hasta recientemente han podido haber submarinos que lo igualen, pero también describió la ida de los cohetes a la luna, las capitales superpobladas, el teléfono, las guerras bacteriológicas, los tubos neumáticos a través de los mares, pues que esas no se realizaron, pero lo sustituye la fibra óptica, transformadores solares, mucho tiempo antes de ser inventados. Y tiene una novela que fue inédita durante su vida, se llama París en el siglo XX, y fue una obra póstuma. No se le editaron porque el editor creyó que era muy disparatada, pero en esa novela Verne habla de una red internacional de comunicaciones. Él la describe como algo parecido a un telégrafo mundial, que era su tecnología en ese momento, y que conectaría a distintas regiones para compartir información. Como ven, pues prácticamente estaba describiendo a nuestra red de redes o internet, y ahí también describía algunas de sus actividades que se realizan, como las videoconferencias que nos permiten hacer este evento, los periódicos hablados. Después vienen personas como Isaac Asimov, que en su novela de la Fundación habla de una enciclopedia galáctica, y ahora pues tenemos a Wikipedia, y también imaginó un mundo pues plagado de robots, ¿no? Bradbury, él habló de las pantallas planas, audífonos en Fahrenheit 451. George Orwell predijo el espionaje gubernamental, que pues no nos libramos de él, en su novela de 1984. Bueno, y como nos damos cuenta, muchas de las cosas y las tecnologías que todos estos visionarios imaginaron o soñaron son ahora una realidad, que además sigue en desarrollo y en evolución. La mayoría de ellas se han materializado precisamente gracias a los avances de todas las áreas de la inteligencia artificial y áreas complementarias y fundamentales, como los avances electrónicos, la Internet con todo y la nube, la ciencia de datos, etc. Desde la primera edición de este seminario en 2013 y de la escuela en 2014, el objetivo ha sido el de expandir el conocimiento de áreas como el aprendizaje y la inteligencia computacional, así como todas las áreas en las que incide de forma directa, sobre todo mostrando a la mayor cantidad posible de estudiantes y académicos el estado del arte y las diversas formas en que se practica en México. El esfuerzo se sigue manteniendo por medio de la red temática de CONACYT en inteligencia computacional aplicada, a la que pertenecemos aquí todos los presentes, que en principio se originó a partir de la organización de un seminario
que ya en ese momento se estaban realizando cada año, pero con el fin de continuar con la organización de estos eventos y de agrupar a investigadores, académicos y estudiantes que practican o que están interesados en estas disciplinas. Este esfuerzo pues continúa, como lo están viendo, y esta es una muestra de que vale la pena su continuación, porque la cantidad de interesados que están presentes y que se registraron en esta edición del seminario refleja el gran potencial de reproducción de los conocimientos que aquí se imparten. Esto, estoy seguro, va a redundar de manera positiva en el progreso de nuestro país, tanto científico, en el área científica como la tecnológica, ya que este es el verdadero valor agregado que se requiere para lograr nuestra independencia tecnológica y convertirnos en un país competitivo en estas áreas precisamente que son el campo de batalla en el escenario internacional. Los invito a que aprovechen al máximo los conocimientos que se impartirán durante esta semana, atendiendo las conferencias magistrales, que esta vez las impartirán 4 mujeres excepcionales y destacadas científicamente a nivel internacional y una gran cantidad de talentos mexicanos que nos harán el honor de compartirnos sus conocimientos de punta. Y se tendrá la oportunidad de contactarlos directamente, por lo que el aprovechamiento puede ser mayor. Les agradecemos a todos su participación y asistencia y sigamos haciendo que los sueños sean realidad y también nosotros inventando nuevos sueños. Muchas gracias por participar. Bueno, pues muchas gracias a todos. Antes que nada quiero agradecer su participación en esta 7ª Escuela Nacional y el 8º Seminario Nacional de Aprendizaje e Inteligencia Computacional. Ha sido posible realizar ambos eventos con el apoyo del Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología. Y bueno, claro, en particular quiero agradecer al comité organizador que se aventuraron con una servidora, ¿no?, para la organización de ambos eventos y con todos los retos que esto ha implicado. También agradecer a todos los colegas que participan en la impartición de tutoriales, en las conferencias plenarias y en la mesa de diálogo. Todos ellos, como comentó el doctor Carlos Reyes, pues son investigadores de primer nivel, ¿no?, de instituciones reconocidas a nivel nacional e internacional. Y también, como lo comentó el doctor Carlos Reyes, pues este año buscamos destacar el papel de las mujeres en las áreas de investigación del aprendizaje y la inteligencia computacional, y es por eso que tenemos las conferencistas magistrales, son todas ellas mujeres investigadoras reconocidas a nivel internacional. Está la doctora Lucía Barrón, las doctoras Ana Espósito de Italia, la doctora Marta Molinas de Noruega y la doctora Una May O'Reilly de los Estados Unidos, quienes van a estar impartiendo las conferencias magistrales, por lo que los invito a no perder, no perder esta oportunidad de tener de primera mano conocimiento de punta del estado del arte, de todas estas áreas que actualmente pues están en un desarrollo muy acelerado y bueno, en beneficio, ¿no?, como también se comentaba, de la ciencia aplicada. Y pues los invito a no perder esta oportunidad. Son 5 días de actividades que hemos organizado pues con mucho esfuerzo y esperando que todos ustedes el tener de primera mano el conocimiento. Pues es así que doy la más cordial bienvenida a todos y damos por inauguradas las actividades de la 7ª Escuela Nacional y el 8º Seminario Nacional de Aprendizaje e Inteligencia Computacional. Muchas gracias a todos. Y pues continúo, sin más preámbulo, pues es un honor para mí presentar a la doctora María Lucía Barrón Estrada, del Tecnológico Nacional de México, Instituto Tecnológico de Culiacán. La doctora Barrón recibió el grado de doctora en Filosofía en Ciencias de la Computación en 2004 por el Florida Institute of Technology. Es maestra en Ciencias de la Computación por el Instituto Tecnológico de Toluca y licenciada en Informática por el Instituto Tecnológico de Culiacán.
Labora en el Tecnológico Nacional de México, en el Instituto Tecnológico de Culiacán, desde 1985, y su trabajo se centra en las líneas de investigación, tecnologías computacionales inteligentes aplicadas a la educación. Pertenece a diversas organizaciones, como al Sistema Nacional de Investigadores. Desde el 2012 es miembro investigador nivel nacional, nivel 2, en el área 4 de Humanidades y Ciencias de la Conducta. Es miembro regular de la Academia Mexicana de la Computación, de la AMEXCOM, miembro de la Sociedad Mexicana de Inteligencia Artificial, SMIA. Es presidenta de la Sociedad Mexicana de Ciencias de la Computación en el periodo 2018-2020. Es investigadora honorífica del Sistema Sinaloense de Investigadores y Tecnólogos desde el 2009 y es miembro fundador de la red temática de CONACYT en Inteligencia Computacional Aplicada, la red ICA. La doctora Barrón cuenta con publicaciones en revistas y capítulos de libros, además de registros de software. Participa como colaboradora permanente de la columna IA y Educación en la revista Computer Sapiens de la Sociedad Mexicana de Inteligencia Artificial. Ha participado en congresos y eventos de divulgación nacionales e internacionales, así como en la formación de recursos humanos en programas de licenciatura, maestría y doctorado. En el área de ciencias de la computación ha recibido diversas distinciones estatales, nacionales e internacionales, entre las que destacan el Premio Sinaloa de Ciencia y Tecnología 2018, Best Paper Award en el Congreso Nacional Huile e Internacional en el ICALT 2018, el Sol al Mérito en Ciencia y Tecnología otorgado por el Gobierno del Estado de Sinaloa en 2009 y ha sido entrenadora en el Concurso Mundial de Programación de la ACM ICPC 2008 y 2009. Y bueno, el día de hoy nos imparte la conferencia magistral intitulada Creación de Corpus para el reconocimiento de emociones en educación. Pues sin más, te dejo el micrófono. Muchas gracias. Muchas gracias, Alicia. Voy a permitirme compartir la pantalla. Pues nosotros salimos, ¿no? Creo que ya se está viendo, ¿verdad? ¿Ya están viendo la pantalla? ¿Sí? Sí, se ve muy bien. Ok, muchas gracias. Bueno, muy buenas tardes a todos. Muchas gracias por asistir a este evento. Es el 8º Seminario Nacional de Aprendizaje e Inteligencia Computacional y la 7ª escuela, en donde he tenido el gusto de participar en ediciones anteriores y en esta ocasión, pues, me honran con la invitación a dar una conferencia magistral al lado de importantes investigadoras a nivel internacional. Agradezco mucho la invitación y el tema que les voy a platicar hoy en día habla sobre algún trabajo que hemos estado desarrollando desde hace algunos años para poder apoyar el desarrollo de clasificadores que nos ayuden a reconocer emociones que están relacionadas con la educación o centradas en el aprendizaje, como se llaman normalmente. Para esto, pues es necesaria la utilización de grandes volúmenes de información que puedan ser procesados para poder reconocer en tiempo real las emociones durante ese proceso de enseñanza-aprendizaje. Y para hacer esto, pues es necesario crear corpus de datos que nos ayuden a tener guardada información para poder posteriormente hacer el reconocimiento en línea. Entonces, el tema del que les voy a hablar hoy se trata precisamente de eso, de los procesos que nosotros hemos desarrollado en conjunto con estudiantes del Departamento de Posgrado del Tecnológico de Culiacán, estudiantes del área de maestría en Ciencias de la Computación y del doctorado en Ciencias de la Ingeniería en la línea de Sistemas Computacionales. El contenido que voy a tratar está dividido en 4 temas principales, incluyendo además una introducción y una conclusión. Primero vamos a hablar un poquito acerca de lo que son los corpus y de los corpus existentes, luego de las diferentes técnicas para el reconocimiento de emociones con esos corpus. Posteriormente vamos a tratar el tema de la creación de los corpus de rostros con emociones centradas en el aprendizaje y la creación de los corpus de frases en español
con polaridad y emociones centradas en el aprendizaje para llegar finalmente a lo que son las conclusiones. En la parte de la introducción, pues nosotros sabemos que cuando estamos dentro de un proceso educativo, los profesores, tutores o facilitadores deben de ser capaces de identificar algunos aspectos que son fundamentales para el aprendizaje de los estudiantes. Por ejemplo, el estado afectivo del estudiante es muy importante debido a que este estado afectivo puede afectar el proceso de aprendizaje. Un estudiante motivado o un estudiante aburrido pueden aprender de forma muy diferente y es importante que los profesores puedan determinar exactamente cuál es el estado emocional en el que se encuentra. Perdón. Además, los profesores deben de proporcionar ayuda personalizada a los estudiantes de acuerdo a su estado cognitivo. Cuando tenemos un grupo de estudiantes, cada uno de los estudiantes tiene un background diferente. Los estudiantes aprenden de diferente forma y aprenden también en diferentes niveles. Tienen ciertos niveles de expertez en cada una de las actividades que desarrollan y es importante que el estudiante, cuando está en ese proceso de aprendizaje, pueda recibir ayuda, que se dé cuenta de cuál es el estado cognitivo que tiene en ese momento para que pueda recibir ayuda personalizada y pueda avanzar en ese aprendizaje. El profesor también debe de presentar diversos ejemplos con diversa complejidad en ellos para que los estudiantes puedan resolver esos ejercicios o puedan entender esos ejemplos de acuerdo a diversos contextos. Debe de proveer también o recomendar algunos recursos didácticos dependiendo de cuál es la mejor forma en la que el estudiante aprende. Debe de adaptar las actividades de aprendizaje para cada estudiante y además debe de evaluar el aprendizaje entre otras muchas actividades. Y todo esto es muy importante que el profesor pueda desarrollarlo. Nosotros dentro del área de investigación que tenemos, durante varios años hemos estado desarrollando sistemas tutores inteligentes o ambientes de aprendizaje inteligentes que tratan de reconocer el estado afectivo, de proveer ayuda personalizada, de dar ejemplos, de recomendar recursos didácticos. Quiere decir que lo que hemos estado tratando de hacer es automatizar este proceso de aprendizaje para que cada uno de los estudiantes puedan tener un aprendizaje personalizado de acuerdo a sus necesidades, tanto afectivas como cognitivas. En ese aspecto, pues nosotros hemos estado trabajando con el tema de reconocimiento de emociones, que es un área dentro de la computación afectiva, que se definió hace aproximadamente 25 años y que es un área de investigación actual con mucha vigencia y que tiene mucho trabajo en desarrollo en diferentes aspectos. Y de lo que trata principalmente es de permitir que las computadoras sean capaces no únicamente de reconocer emociones, sino también de expresarlas de diferentes formas, haciendo que los sistemas puedan tener ese reconocimiento emocional para poder proveer cierta actividad empática con los usuarios. Para este reconocimiento de emociones se utilizan algunas técnicas de inteligencia artificial, de las cuales pues vamos a hablar un poquito más adelante. Y se puede trabajar con diferentes tipos de señales para poder reconocer las emociones. Dentro de las señales podemos hablar, por ejemplo, de las expresiones faciales que se pueden reconocer en las imágenes o en las fotografías, del texto o las frases que nosotros escribimos para recomendar o para dar una opinión sobre algún elemento, y también, por ejemplo, con la voz o con otro tipo de señales, como las señales electroencefalográficas que genera nuestro cerebro, o con señales biométricas que podemos producir a través de diferentes elementos. Hay muchos sensores que se pueden utilizar en diferentes dispositivos para que puedan reconocer esas señales y con esas señales poder nosotros reconocer las emociones o crear sistemas que puedan reconocer esas emociones. Los sistemas tutores inteligentes que les platicaba hace un momento, pues deben de ser capaces de reconocer aspectos cognitivos del usuario que en ese momento está utilizando el sistema tutor.
pero a su vez deben de ser capaces también de reconocer aspectos emocionales, los cuales van a influir en el aprendizaje. Esto es importante porque va a permitir que el sistema tutor pueda adaptar el contenido a las necesidades del estudiante. Posiblemente si un estudiante se encuentra aburrido, es un estado emocional que no es apto para el aprendizaje, pues el sistema tutor inteligente tendrá que hacer algunas actividades para poder que el estudiante salga de ese estado emocional y pueda ingresar a un estado emocional diferente en donde éste sea apto para el aprendizaje. Puede ser que un alumno, por ejemplo, o un usuario, un estudiante que está en un estado cognitivo de frustración, pues esté frustrado porque no tiene los conocimientos previos requeridos para poder resolver el problema. Y entonces el sistema tutor inteligente, reconociendo cuál es el estado cognitivo que tiene el estudiante respecto a ese tema, puede proveerle ayuda o puede proveerle alguna recomendación de recursos didácticos que lo puedan ayudar a salir de esa laguna en la que se encuentra para poder resolver el problema. Entonces, la idea es que nosotros necesitamos poner a los sistemas tutores inteligentes a trabajar en beneficio de los usuarios que van a ser los que van a utilizar este tipo de sistemas. Y sabemos que no todos los estudiantes aprenden de la misma forma, ni tienen los mismos conocimientos previos, ni con el mismo nivel de conocimiento. Para esto, pues es necesario que nosotros podamos tener información por medio de la cual se pueda realizar el reconocimiento, la actividad para reconocer lo que son las emociones de los usuarios. Y para poder hacer eso, pues necesitamos un corpus. Un corpus que también a veces les dicen bases de datos o les dicen datasets, son colecciones de datos que nos van a permitir que nosotros podamos almacenar esa información o tener almacenada esa información, identificando algunos elementos en cada una de esas piezas de información que se almacenan. Para poder crear estos corpus o estos datasets, pues es necesario que exista un proceso y ese proceso involucra generalmente 3 etapas. La primera etapa es la planeación. En la planeación se define qué es lo que vamos a hacer y la captura de datos define cuáles son las señales que nos interesa tener almacenadas para poder hacer el trabajo con ellas. Entonces, ¿qué vamos a hacer para poder obtener las señales que necesitamos? En el procesamiento de datos necesitamos definir cuáles son las actividades que vamos a hacer para que las señales que capturamos en el proceso previo puedan ser validadas y puedan almacenarse de una manera correcta. Y finalmente, en la etapa de almacenamiento y clasificación, pues necesitamos que cada una de las señales que nosotros capturamos y que ya validamos esté etiquetada, que nos digan exactamente a qué se refiere esa señal en particular para que pueda ser posteriormente utilizada como un ejemplo y pueda entrenar a un algoritmo de aprendizaje máquina para que pueda reconocer emociones similares a esa etiqueta utilizando otras señales. Entonces, este proceso de 3 pasos en general, nosotros lo hemos desarrollado ya específicamente para crear algunos corpus, que eso es de lo que vamos a tratar en esta plática. Este trabajo de la creación de los diferentes corpus, pues no lo hemos hecho solos. Hemos tenido una serie de colaboradores que son estudiantes, como les comentaba hace un momento, del área de computación, de la maestría en Ciencias de la Computación y del doctorado en Ciencias de la Ingeniería, y han colaborado también en algunos de los experimentos estudiantes de nivel licenciatura o de nivel preparatoria. En este caso, empezamos hace más o menos como 10 años, en donde utilizando diferentes herramientas, diferentes librerías que en ese momento existían, pues empezamos a hacer algunos experimentos, a implementar algunas cosas dentro de lo que eran los sistemas, a integrarlos con los sistemas tutores inteligentes para ver cómo funcionaban. Y del tema que les voy a hablar ahora, pues es principalmente de los 3 colaboradores que están acá en la parte derecha, el doctor Raúl Oramas, el doctor Francisco González, y de los 2 que están aquí abajo, que son Sandra Ramírez y Daniel Hernández, que fueron 2 estudiantes egresados de la maestría en sistemas, en Ciencias de la Computación del Tecnológico de Culiacán.
En este sentido, pues cuando hablamos nosotros de un corpus o de un dataset, vamos a tratar el tema de los corpus que están relacionados con imágenes en el rostro. Estas imágenes en el rostro pueden ser o pueden expresar emociones que son actuadas o pueden expresar emociones que son espontáneas, que no son actuadas o que son naturales. Pueden a su vez también estar clasificadas como emociones básicas o como emociones secundarias. Hay muchos modelos que utilizan diferentes etiquetas para poder etiquetar o poder clasificar a las diferentes emociones. Y aquí podemos nosotros decir, por ejemplo, que en estos dos ejemplos que tenemos aquí, estas dos imágenes, pues nosotros podemos ver las características que tienen los ojos, la boca, etcétera, para poder definir que una persona está alegre o feliz, o que una persona está aburrida, o que una persona está triste. Entonces, cuando nosotros analizamos imágenes en el rostro, pues podemos definir algunos elementos que se tienen que analizar para poder definir cuál es el estado emocional de esa persona. Y decíamos que los corpus pueden ser con emociones actuadas o con emociones espontáneas, porque muchas veces al principio se empezaron a crear corpus que generaban emociones o que guardaban las señales o las imágenes con emociones actuadas. Entonces se ponía una persona que era un modelo y le decían que actuara una cara de felicidad o una cara de enojo o una cara de tristeza y entonces le tomaban una fotografía. Sin embargo, esos corpus, pues en algunas ocasiones resultaron no dar muy buenos resultados al momento de hacer el entrenamiento porque en las pruebas daban buenos resultados, pero ya en la vida real cuando se aplicaban, pues la precisión de los clasificadores no era muy buena. Por otra parte, tenemos emociones en texto. Dentro de las emociones en texto, estos textos pueden tener una polaridad. La polaridad puede ser positiva o negativa. Cuando yo expreso una opinión, pues puede esa opinión analizarse para obtener un resultado y decir si fue una opinión positiva o una opinión negativa. Y esto pues se usa mucho en la actualidad para que los políticos o los artistas o las celebridades, etcétera, inclusive los personas regulares o normales como cualquiera de nosotros puedan expresar una opinión y entonces esa opinión va a generar diferentes estadísticas que van a ser utilizadas para que las personas interesadas en esas estadísticas puedan tomar decisiones de qué van a hacer o qué deben de cambiar para hacer las cosas. Pero por otro lado, a nosotros nos interesan las emociones centradas en el aprendizaje. Para el desarrollo de los sistemas tutores inteligentes y afectivos, pues saber si una emoción es básica, si está feliz o está triste, no me sirve mucho porque realmente lo que me interesa saber es el estado emocional que tiene que ver con el proceso de aprendizaje del estudiante. Y en ese sentido, pues hay algunos autores que han presentado algunos modelos para el reconocimiento de emociones que influyen en el aprendizaje y entre esas se encuentran aburrido, frustrado, comprometido o emocionado. Y nuestros corpus tratan precisamente de clasificar las emociones en rostros y en texto utilizando las emociones centradas en el aprendizaje, no solamente las emociones básicas o las emociones actuadas. Por ejemplo, nosotros tenemos, cuando empezamos a hacer el trabajo de investigación en el área de reconocimiento de emociones, pues empezamos a trabajar con diferentes corpus que existen en el mundo. En este caso, la Universidad de Japón en 1998 puso a disposición un corpus llamado YAFI. Este corpus es un corpus creado con 213 imágenes en donde se les pidió a 10 modelos japonesas femeninas que pudieran actuar 6 emociones básicas, que son las que están aquí abajo, enojo, disgusto, tristeza, sorpresa, felicidad y miedo, y además agregaron una imagen más que decían neutral, en donde puedan expresar a través de la cara nada, no estoy expresando ninguna emoción en particular. Entonces, esas 6 emociones básicas son las emociones que Ekman define como emociones básicas que todos los seres humanos pueden expresar
utilizando los músculos de la cara y es independiente de la cultura en la que ese ser humano ha vivido o se desarrolla. Como desventajas de este corpus, pues sabemos que solo contiene imágenes de mujeres, todas las participantes son japonesas y por lo tanto los aspectos físicos que tienen pues son muy particulares de esa cultura y son muy pocas imágenes para poder llevar a cabo un entrenamiento. Existe también otro corpus que se llama GRIMAS. Este corpus fue desarrollado en la Universidad de Essex. Este corpus es como el resultado de otros corpus previos que se habían estado desarrollando desde 1994, 95 y 96 que se llaman FACES, son diferentes versiones. Y el corpus GRIMAS tiene 360 imágenes. Estas 360 imágenes fueron desarrolladas con 18 personas. Participaron tanto hombres como mujeres, aunque no especifican cuál cantidad hay de cada uno de ellos, y a cada uno de ellos se le tomaron 20 imágenes. Esas 20 imágenes se fueron tomando en secuencia directa una detrás de la otra y les estuvieron pidiendo a los participantes que cambiaran la imagen o la expresión facial que fuera desde algo muy leve hasta algo muy profundo de lo que estaban expresando. Entonces pueden ver que hay algunas imágenes que tienen expresiones faciales muy sencillas y otras en donde tienen mucho movimiento de muchos músculos de la cara para poder expresar mucha intensidad en esas emociones. Este corpus pues también es muy pequeño, tiene 360 imágenes. Desgraciadamente no está etiquetado por emociones y tiene una iluminación muy mala. Las imágenes son muy oscuras y cuando se tratan de utilizar para el entrenamiento, pues generan también muchos problemas. Otro corpus que es muy popular se llama RAFD. Este corpus pues tiene 8.040 imágenes. En este corpus participaron 67 modelos caucásicos, hombres, mujeres y niños de Holanda y fue desarrollado por la Universidad, aquí está arriba, Nijmegen. Este corpus contiene también expresiones faciales simuladas o actuadas. Empiezan con una expresión neutral que me indica que no tengo o no estoy expresando ninguna emoción, que es la primera que está en la parte superior izquierda. Y luego empiezan con las siguientes 7 que están representando, que son enojo, desprecio, miedo, felicidad, disgusto, tristeza y sorpresa. Cada emoción, este corpus se creó con 67 modelos y cada una de las emociones se tomó 3 veces con la mirada hacia el frente, hacia la izquierda o hacia la derecha. Pero además se utilizaron 5 ángulos de cámara diferentes. Quiere decir que nosotros tenemos 67 modelos por 8 expresiones faciales, por 3 miradas, por 5, para que me dé el total de lo que son las 8.040 imágenes. Este corpus es muy bueno para hacer el entrenamiento. El problema, bueno, tiene muy buena calidad de imagen, la luz está controlada, las imágenes son muy nítidas. El problema es que las emociones pues son actuadas y cuando nosotros estamos en un ambiente natural, esas emociones actuadas pues no son tan certeras para poder hacer las predicciones. Bueno, otro corpus que existe es el corpus Concanade. Tenemos 2 versiones. Estas 2 versiones se generaron, una en el año 2000, otra en el año 2010. En la versión del año 2000 se generaron una versión de imágenes actuadas con las 6 emociones básicas definidas por Ekman y cada una de esas imágenes está etiquetada con una anotación de las unidades de acción que maneja Ekman para lo que es el movimiento de los músculos de la cara. En el corpus de 2010, pues se trató de hacer emociones espontáneas, generando esas emociones a través de la visualización de videos de los participantes. Por otro lado, lo que son los corpus de texto, pues existen también varios corpus de texto. El más importante que nosotros hemos utilizado en estos trabajos que hemos desarrollado, pues es el corpus TAS. TAS viene del taller de análisis semántico de la CEP-LN, de procesamiento del lenguaje natural, y consiste o contiene más de 70,000 tweets. Estos tweets fueron escritos en español por 200 personalidades conocidas del área de política, economía, comunicación, etcétera, y se generaron en
el año 2012, 2011, 2012. Estos tweets o este conjunto, este dataset, se utiliza para muchos concursos que se hacen para poder reconocer tendencias, opiniones o positivos, actividades positivas o negativas, y para poder evaluar algunos de los clasificadores. Las etiquetas que se asignan a cada una de las frases pues son positivas o negativas, neutral o ninguna. Hay otros corpus, por ejemplo, cada vez que nosotros entramos a diferentes sitios web en donde podemos expresar una opinión, pues se puede generar a partir de ahí corpus. Por ejemplo, en el caso de la página de Mucho Cine, tiene una serie de críticas en español para las películas que ahí recomiendan, y esas críticas se pueden clasificar en una escala de Likert como del 1 al 5, diciendo que es muy buena o muy mala, o que es buena o que es neutral. Las películas que son negativas o positivas, como muy mala, mala, o buena o muy buena, se clasifican como positivas o negativas, pero las que tienen una opinión neutral, pues son ignoradas dentro de esas opiniones. Y existen otros como TripAdvisor o como los que hacen en los hoteles o demás, en donde nosotros podemos expresar, todos los usuarios, podemos expresar nuestra opinión acerca de los servicios que estamos recibiendo por una actividad. Para el reconocimiento de emociones, nosotros necesitamos tener sistemas que se encarguen de hacer ese proceso de reconocimiento. Y para esos sistemas de reconocimiento, pues podemos utilizar diferentes tipos de señales. Pueden ser imágenes del rostro o pueden ser frases en texto, que puede ser tan simple como una palabra o tan grande como un texto completo de un libro. Pueden ser señales de electroencefalografía o pueden ser otro tipo de señales que nosotros estemos recibiendo, como la voz o como la postura que tiene el cuerpo cuando está sentado en una silla, o como la forma en cómo nosotros tecleamos, etcétera, ¿no? Y entonces, en el caso de los corpus que nosotros hicimos, pues estos son los 3 elementos que utilizamos como señales para poder crear el dataset que contiene la información, o los datasets que contienen la información. Para el reconocimiento de emociones, pues se utiliza un proceso estándar. Nosotros tenemos un corpus que puede ser de rostro o de texto. Tenemos algunos algoritmos de machine learning o de aprendizaje máquina que se van a encargar de hacer la clasificación, y posteriormente, después de aplicar ese algoritmo, pues tenemos una clasificación de algún elemento. En el caso, por ejemplo, del corpus de rostro, nosotros podemos generar comprometido, emocionado, aburrido, frustrado, que son las 4 emociones centradas en el aprendizaje que nos interesa reconocer en el proceso educativo. Pero también en los corpus de texto podemos generar 2 etiquetas que son positivos o negativos para la clasificación. Nosotros además le incluimos a este algoritmo, o se generó un algoritmo también de Machine Learning para que el corpus de texto generara también etiquetas de aprendizaje relacionadas con la educación, que es en este caso comprometido, emocionado, aburrido y frustrado. En el reconocimiento de emociones faciales pueden utilizarse diferentes aspectos. En este caso, por ejemplo, en la figura que está en el lado izquierdo, se presentan las unidades de acción faciales que definió Ekman. Ekman definió un conjunto de músculos que se mueven de cierta forma, por ejemplo, levantar la ceja o bajar la ceja, o abrir la boca o cerrar la boca, o apretar la boca, etcétera, que me sirven para definir con alguna combinación de esas acciones cómo se puede expresar una emoción. Entonces ahí se puede decir, si tiene las cejas levantadas y los ojos muy abiertos y la boca abierta, pues está sorprendido. Y entonces todas las culturas más o menos van a expresar la emoción de la misma forma o con los mismos movimientos de los músculos. Permítame, por favor. Gracias. Por otro lado, existen también algunos métodos que se encargan de analizar algunas partes de la cara, algunas regiones de la cara, para poder definir
cómo están expresándose las emociones. Algunos otros métodos, por ejemplo, utilizan medidas geométricas que también utilizan algunos puntos especiales de la cara para poder tomar medidas y con esas medidas poder obtener cuáles son las emociones que se están generando. Además de esto, pues hay reconocimiento a través de la voz, en donde también se utilizan otro tipo de procedimientos o de técnicas, o el reconocimiento de expresiones en el texto o en las señales cerebrales, o se puede hacer una combinación de varios clasificadores para tener un reconocimiento multimodal. Quiere decir que yo, además de utilizar la voz, puedo utilizar también las señales cerebrales o puedo utilizar también las caras o las imágenes que se están capturando y combinar todas esas para poder producir una etiqueta para esa persona en particular. Para eso, nosotros, por ejemplo, se desarrolló un sistema utilizando dispositivos Android, y este fue el trabajo que hizo José Luis Olivares, en donde tenemos a un usuario que está utilizando un sistema tutor inteligente. En el lado del servidor está el sistema tutor inteligente y también está el sistema reconocedor de emociones, que es la red neuronal que hace la clasificación. Y este sistema tutor inteligente se accede por el usuario a través de un navegador web. El usuario está utilizando este sistema tutor inteligente y entonces el sistema decide tomarle una fotografía al usuario. Y esa fotografía del usuario, pues se analiza para poder obtener cuáles son las medidas que tiene en las diferentes regiones que nos interesa, poder obtener esas características de forma numérica y mandárselas al clasificador para que me diga en qué estado emocional se encuentra el usuario en ese momento. Este clasificador que va a generar como resultado una emoción, pues se la va a pasar al sistema tutor inteligente para que el sistema tutor inteligente tome acciones que van a definir qué es lo siguiente que se tiene que hacer con base en el estado emocional del usuario. Puede ser que el sistema defina que necesita darle retroalimentación, o puede ser que necesita decirle que hizo muy bien su trabajo para motivarlo, o puede ser que le diga que necesita resolver un ejercicio diferente, o puede ser que le pida que recuerde alguna fórmula en especial, etc. Entonces, el sistema tutor inteligente sabrá cómo reaccionar a partir de la emoción que acaba de detectar con ese usuario en particular. Para poder realizar este proceso, pues primero nosotros necesitamos tener un corpus. Este corpus va a tener el conjunto de imágenes que van a estar etiquetadas con las emociones centradas en el aprendizaje o emociones básicas, si estamos utilizando emociones básicas. Este corpus se utiliza para hacer la extracción de características de cada una de las imágenes y poder generar un archivo en donde se almacenan esas características de forma numérica. Este archivo se utiliza para entrenar a la red neuronal que se va a encargar de hacer la clasificación. Y esa red neuronal que se encarga de hacer la clasificación, posteriormente, pues va a poder probarse con nuevas imágenes que provienen también del corpus para poder obtener la emoción y saber con qué precisión está haciendo las predicciones de las emociones de los usuarios. Y entonces el corpus se puede dividir en una sección para hacer entrenamiento y otra sección para hacer pruebas y poder ver cuál es la precisión que genera ese entrenamiento. Para poder hacer eso, pues nosotros se generó un reconocedor para las emociones, utilizando el algoritmo, que ahorita les voy a hablar un poquito de eso, y hacer la clasificación de la emoción con base en la serie de características que se extrajeron, que son los valores numéricos que en este caso miden las distancias de algunos puntos que se identificaron en la imagen, y entonces se manda a la red neuronal y la red neuronal genera una etiqueta que es el valor que me produce esa red neuronal para decir que reconoció una emoción en particular, que en este caso puede ser, si son emociones básicas, feliz, enojado, sorprendido, o si son emociones centradas en el aprendizaje, pues pueden ser, por ejemplo, aburrido, frustrado, comprometido, etc.
Aquí tenemos más o menos cómo funciona este reconocedor para poder obtener las características de la imagen. Tenemos una imagen y el reconocedor lo primero que hace es ubicar en dónde está la cara dentro de esa imagen. Una vez que ubica la cara, el siguiente paso es ubicar la boca y entonces crea una región, obtiene una región en donde está la boca y con esa región pues obtiene 4 puntos diferentes que son los puntos que son de los extremos de la boca de forma horizontal y el extremo de la boca de forma vertical, que son los 4 puntos que nos interesan reconocer de la boca. Una vez que reconoce los 4 puntos de la boca, se pasa a hacer el proceso para reconocer los 4 puntos del ojo izquierdo. Encuentra la región donde está el ojo izquierdo y empieza a obtener los 4 puntos de la parte horizontal, o sea, los 2 de la parte horizontal y los 2 de la parte vertical que me van a servir para generar las distancias entre ellos. Y después hace lo mismo para el ojo derecho. Y una vez que tiene esos puntos localizados, pues empieza a tomar medidas. Para tomar las medidas se utiliza la fórmula de cálculo de la hipotenusa, en donde nosotros con los puntos que se generaron de cada una de las regiones se van obteniendo las distancias y esas distancias pues nos van a servir para saber cómo está expresándose o cómo están moviéndose los músculos de la cara para saber si una persona está en un estado feliz o en un estado triste o en un estado sorprendido. Y entonces se utilizó una red neuronal backpropagation con Weka, en donde se le proporcionaron 10 elementos de entrada. Los 10 elementos son los 6 puntos, bueno, 6 distancias, no, porque estos ya no son puntos, 6 distancias entre los diferentes puntos de la boca, por ejemplo, la distancia del punto 1 al punto 2, o la distancia del punto 1 al punto 3, que son las hipotenusas que se generan con los triángulos que se produjeron al hacer la combinación de los 4 puntos, 1, 2, 3 y 4 que están en la boca. Y así sucesivamente generan los 6 elementos o las 6 distancias que están en la boca. Luego genera 2 distancias del ojo izquierdo y 2 distancias del ojo derecho, que son las que nos interesa a nosotros generar en ese momento. Esos son los valores de entrada que se le proporcionan a la red y la red proporciona como salida pues una emoción, que es la emoción que está expresando el usuario de acuerdo a los números que se manejaron dentro de los valores de entrada. Otra forma de reconocer emociones es utilizar la técnica que se llama Local Binary Patches o parches locales binarios locales. Esta técnica utiliza algunas regiones de la cara que identifica como partes o como posiciones y utiliza también una serie de filtros que sirven para poder cambiar la imagen de su estado actual, que puede ser, por ejemplo, una imagen a color y la puedo cambiar a una imagen a blanco y negro y luego le puedo ir quitando los tonos de grises que tiene para poder generar lo que serían los valores binarios que voy a tener dentro de los objetos para poder procesar de una manera más fácil lo que son las distancias que voy a medir entre esos elementos o los histogramas que se van a generar a partir de los valores que se generan con cada una de las regiones. Estas regiones, pues después de aplicar la serie de filtros, se generan una serie de elementos en donde se ponen los valores de los tonos que nosotros estamos manejando y luego se hace un proceso de threshold. En ese proceso de threshold lo que tratamos de hacer es convertir a un número binario los valores que nosotros teníamos de ese cuadrito o de esa zona. Y ese número binario pues lo vamos a utilizar para tenerlo como decimal y generar lo que son algunos histogramas. Y luego vamos a concatenar todos los histogramas que se generan de la imagen para poder con esos histogramas reconocer una emoción en particular. Otra técnica que se basa en medidas geométricas, pues es la que se llama precisamente así, técnica basada en medidas geométricas. En esta técnica se trata de que nosotros localicemos un punto focal en la imagen. En la imagen de abajo a la izquierda vemos que el punto focal pues está en la nariz o en la punta de la nariz. Una vez que se localiza ese punto focal, se trazan una serie de puntos dentro de lo que es el rostro que van desde las cejas hasta la barbilla y esa serie de puntos pues
se van a medir, se va a tomar la distancia que hay desde el punto focal inicial hacia los otros puntos para poder obtener los valores que se van a utilizar para reconocer una emoción. Pero además, cuando las imágenes están, no está la cabeza totalmente derecha, sino que la cabeza está inclinada o está volteada o está agachada hacia un lado, pues existe un proceso que se debe de hacer para poder hacer ajustes y que estos números que nosotros vamos a medir en las distancias no se vean afectados. Cuando se hizo este reconocimiento, fue una de las técnicas que se probó para poder hacer el reconocedor de emociones con imágenes, pues se vio que el clasificador que nosotros estábamos desarrollando obtenía buenos valores, mejores en algunos casos que otros clasificadores con los que nos estábamos comparando, pero peores en algunos otros casos, ¿no? Por ejemplo, para aburrimiento, pues nosotros estábamos teniendo una accuracy de 76%, mientras que el otro clasificador tenía 64%. Sin embargo, para la emoción de excitement, pues nosotros alcanzábamos 68%, mientras que los otros alcanzaban 83%. Y entonces, pues aquí nosotros tenemos las diferentes clases con las que se maneja el clasificador y se trataba, o el entrenamiento se hizo a través de una validación cruzada de 10. Por otra parte, cuando nosotros empezamos a generar ya los corpus de emociones, pues utilizamos esas técnicas que les acabo de platicar ahorita. Dentro de esas técnicas, aquí vemos que para poder generar emociones, pues hubo dos intentos o dos procesos bien establecidos que fueron producto de 2016 y 2017, trabajo en diferente año. Si ustedes ven las expresiones que tienen los niños que están aquí, pues son expresiones muy diferentes para denotar lo que es el aburrimiento o lo que es la desesperación o la frustración, que es la parte de abajo, o lo que es la excitación o la emoción que tiene el que está en la parte de arriba, ¿no? Y entonces, pues vamos a utilizar ejemplos así. ¿Qué hicimos para generar el corpus? Pues primero que nada definimos un protocolo para poder desarrollar ese proceso y definimos también cuáles eran los elementos con los cuales íbamos a trabajar para generar las señales. ¿Qué señales nos interesan? Nos interesa la señal de los rostros que nosotros estamos viendo en los usuarios cuando están utilizando algún dispositivo. Y entonces definimos que como participantes íbamos a tener a personas adultas en el rango de 18 a 47 años y creamos dos grupos, el grupo A con 18 estudiantes y el grupo B con 3 estudiantes. Al grupo A se le hizo un proceso y al grupo B se le hizo otro proceso y ahorita les voy a explicar por qué. Además, se definió que íbamos a utilizar, además de la cámara, íbamos a utilizar también una diadema Emotive Epoch para poder medir las señales cerebrales y poder concatenar la emoción que estaba detectándose a través de la señal cerebral con la emoción en la imagen. Cuando tratamos emociones básicas en las imágenes, pues es muy fácil reconocer que está alegre o que está triste o que está enojado. Pero cuando tratamos de reconocer emociones centradas en el aprendizaje, como la frustración o como eso, pues no hay una unidad de acción facial como las que definió Ekman para definir el aburrimiento o definir las emociones centradas en el aprendizaje. Y entonces hay que hacer otro tipo de cosas para poder hacer esas etiquetas. Bueno, entonces lo primero fue definir quiénes iban a participar y con qué elementos contábamos para poder capturar las señales. El segundo paso fue hacer el proceso para la captura de datos. En el caso, por ejemplo, de las señales de electroencefalografía que se generan a través de la diadema, pues estábamos capturando esas señales, almacenando esas señales con la fecha y la hora precisas en la que fueron generadas a través del usuario. Y para las imágenes, pues también estábamos capturando las imágenes y almacenándolas, poniéndoles un identificador, un número que era un número secuencial que se iba agregando, y luego la fecha y la hora exacta en la que se había tomado esa imagen para poder después hacer coincidir las señales de EEG con lo que eran las fotografías. En la metodología para hacer los experimentos, pues
al grupo A se le presentó una serie de actividades a desarrollar utilizando un ambiente educativo relacionado con la programación. Entonces, los estudiantes que estuvieron participando en este evento entraban o ingresaban a un sistema que era un sistema desarrollado para poder hacer programas. Se les presentaba un problema y a partir de la presentación de ese problema ellos tenían que empezar a desarrollar lo que era el programa y a hacer la programación, la codificación, la depuración, las pruebas. Y si terminaban el programa, pues podían hacer otro de los ejercicios que venían ahí. Mientras los estudiantes estaban en este sistema ingresados, tenían conectada la diadema para poder generar las señales y la cámara de la computadora estaba activada tomándoles imágenes cada cierto tiempo. Por otra parte, el grupo B era un total de 13 estudiantes y realizaban actividades de observación de videos cortos. Esta actividad tuvo la finalidad de inducir algunas emociones como aburrido y relajado. En algunos otros casos se les puso, por ejemplo, a leer libros de temas muy poco aceptados por ellos o muy poco, temas en los que tenían muy poco interés para provocar el aburrimiento y poder entonces generar esas emociones. Y eso se hizo porque cuando nosotros desarrollamos el corpus las primeras veces, pues los estudiantes que participaron en el experimento A, casi todos tenían emociones emocionado, enfocado o comprometido, que eran emociones positivas y casi no se generaron emociones como aburrido o como frustrado. Para el proceso, después de generar las señales a través de estos dos medios, ver videos y resolver problemas de programación, pues esas se almacenaron las señales de la diadema y se almacenaron también las imágenes. Eso fue lo que nos dio como producto este proceso que tengo aquí de los experimentos con los dos grupos. Estos dos corpus que se generaron, pues para poder utilizarlos, lo que nosotros tuvimos que hacer fue clasificar las imágenes. Entonces, cada una de estas imágenes tenía únicamente el identificador, el número de la imagen, la fecha y la hora en la que se tomó, pero no tenía qué emoción estaba representando ese usuario en particular. Y entonces hicimos un match, o se hizo un match entre lo que son las señales generadas en fecha y hora y las imágenes faciales que se tomaron en esa fecha y esa hora. Y haciendo ese match, pues se vio cuál era la señal que estaba con mayor intensidad y se clasificó la imagen de acuerdo a esa señal. Y entonces se pasó a este proceso que dice, se hace una coincidencia usando la fecha y la hora, se clasifica, se etiqueta y ahora sí, cada una de las imágenes de expresión facial fue etiquetada y la etiqueta correspondía a la señal electroencefalográfica generada por la diadema Emotiv Epoch o Emotiv Insight, que fueron las dos que utilizamos. En este corpus, si se fijan aquí, tenemos dos algoritmos. El primer algoritmo es el que trabajaba, como les acabo de platicar, con la coincidencia de fecha y hora, pero luego usamos otro algoritmo que se trató de ver cuál era la señal con mayor frecuencia en un rango de tiempo, porque las señales de la diadema son continuas y las imágenes que se estaban tomando no eran continuas, se tomaba una imagen cada 5 segundos. Y entonces, en este segundo algoritmo, lo que hicimos fue cambiar un poco para ver cuál es la señal que tiene mayor presencia o mayor frecuencia en el último intervalo de tiempo para poder etiquetarla con esa señal que está en ese momento. Y entonces aquí vimos que con el algoritmo 1 se generaron este número de elementos y mientras que con el algoritmo 2 se generaron el otro número de etiquetas. Pero aquí si se dan cuenta, la parte que está sombreada me está diciendo que tengo muchísimas señales que pudimos capturar con la emoción enganchado, que es comprometido, o emocionado. Pero en las emociones como relajado, interesado, aburrido, pues son muy pocas y entonces el corpus está desbalanceado. Cuando se utiliza un corpus desbalanceado para el entrenamiento o para la producción de los resultados,
pues no se logran precisiones muy buenas. El corpus de expresiones en rostro utilizaba un algoritmo más o menos como este. Dice, se coloca, ya hablando específicamente de las emociones centradas en el aprendizaje, se coloca la diadema emotiva al usuario, el usuario ingresa al sistema que va a utilizar para resolver los problemas de programación. Mientras el usuario codifica un programa, el dispositivo captura la actividad cerebral de manera continua y la cámara toma fotografía del usuario cada 5 segundos. Las imágenes se etiquetan con la emoción registrada en el dispositivo y las imágenes etiquetadas se almacenan en la base de datos. El usuario abandona el sistema y se validan todas las etiquetas. Este proceso al final de validación de etiquetas es muy importante porque nos dimos cuenta que había muchas imágenes que estaban etiquetadas o que habían sido etiquetadas de forma errónea. En el caso del corpus de expresiones en rostro, pues aquí tenemos el proceso que les acabo de platicar más o menos. El usuario está haciendo esto. Aquí tenemos un ejemplo de un usuario que está desarrollando las pruebas. Tenemos el proceso de capturar las imágenes y las señales y posteriormente tenemos el almacenamiento en la base de datos de las imágenes etiquetadas. Como producto de este proceso se generó un corpus con 730 imágenes, pero se obtuvieron 7,019 imágenes en el corpus original. De estas 7,019 imágenes, pues casi el 90% de ellas fue eliminada debido a inconsistencias y en el proceso de filtrado quedaron únicamente 730 imágenes. Pero todas estas 730 imágenes tienen emociones centradas en el aprendizaje, como pueden ver aquí, en las que están aburrido, emocionado, frustrado, comprometido, etcétera, ¿no? Por otro lado, en lo que son los corpus de emociones en texto, tenemos dos corpus. Un corpus se llama Educere y el otro corpus se llama Sentitext. La metodología para generar el corpus Educere es la siguiente. Tenemos la definición del problema, obtenemos cuál es la muestra de la población, de dónde vamos a obtener las etiquetas, las frases que se van a utilizar para etiquetarlas, se genera la obtención de esas opiniones o de esas frases, se validan y luego se pasa a un proceso de verificación para poder almacenarlas. Ese es el proceso general de la metodología que se utilizó para los 3 mecanismos diferentes para generar el corpus. El sistema, se desarrolló un sistema que se llama Sistema de Evaluación de Recursos Educativos, que es un sistema web que funciona para que los estudiantes puedan acceder a algunos recursos educativos y puedan poner opiniones acerca de esos sistemas, de esos recursos educativos. Dentro de esto, pues vemos que tenemos un ingreso, la lista de recursos que existen, diferentes tipos de recursos. Hay recursos que son de texto y otros que son de video, etcétera. Y tenemos ahí que cuando el estudiante accede a un recurso, en este caso es un video, por ejemplo, aquí abajo, antes de salirse, tiene que capturar una opinión, tiene que decir si le gustó, si no le gustó, por qué le gustó, qué aprendió, qué dijo. Y además tiene que poner una etiqueta. Si se fijan aquí abajo, viene una serie de caritas con diferentes estados emocionales, los iconos, y no me permiten poner una etiqueta a la frase. Quiere decir que el estudiante puede etiquetar su frase y ese etiquetado posteriormente va a ser validado. Aquí tenemos algunos ejemplos de frases que se pusieron. Por ejemplo, me gustó bastante el video, o vaya, esto es algo complejo, quizá con un ejemplo hubiera sido más claro. Y entonces tenemos que la etiqueta que se asignó a cada uno de esos, pues habla de comprometido, frustrado, neutral, aburrido, emocionado, etc. Las opiniones tienen una longitud de 15 a 255 caracteres y se generaron un conjunto de opiniones. Cuando terminamos de usar esta parte del sistema SERE, pues vimos un problema. El problema es que muchas de las opiniones estaban en el área positiva, en donde eran emocionados o comprometidos o inclusive neutrales. Y se hicieron entonces varias versiones del sistema SERE. El sistema SERE versión 1 fue para recursos educativos, el versión 2 fue para proyectos y el versión 3 fue también para poner otro tipo de ejercicios. Y entonces, como había muy poquitas emociones, o muy poquitas frases relacionadas con las emociones negativas, que son frustrado y aburrido, pues se aplicó la metodología para buscar esas frases en otras plataformas. En este caso, en la plataforma Twitter,
o en plataformas educativas en líneas como Udemy, Coursera y demás, en donde los usuarios pueden expresar opiniones relacionadas con algunos temas con educación. Y entonces, pues ahí tomamos algunas frases que me van a servir para poder conformar el corpus y poder completar o tratar de balancear el corpus para emociones positivas y negativas. En este caso, el corpus Educere contiene 9,009 opiniones, de las cuales casi 4,000 se obtuvieron con el sistema CERE, 4,500 con el proceso manual en línea, accediendo a los recursos educativos que se encuentran en los cursos en línea, y 500 aproximadamente haciendo una extracción de opiniones utilizando lo que es Twitter. Y pues aquí vemos que el porcentaje que tiene cada una de las opiniones que se generaron. Para poder obtener las opiniones de Twitter, también se utilizó este mecanismo para generar otro corpus, que era el corpus Sentitext. Aquí sí podemos ver las opiniones que teníamos para el corpus Educere, eran opiniones que están relacionadas con la educación, comprometido, frustrado, neutral, etc. En el caso de las opiniones del corpus Sentitext, a nosotros lo que nos interesaba únicamente era la parte positiva o negativa de la opinión en general, y se hizo un minado para poder obtener las frases relacionadas que se habían publicado en Twitter y que tenían cierta zona geográfica, obteniendo un total de casi 90,000 frases en un primer intento. Pero esas frases, pues había muchas que estaban repetidas, otras que eran de publicidad, otras que no aportaban ningún contenido emocional, etcétera, etcétera, y entonces se hizo un filtrado para poder obtener única y exclusivamente aproximadamente 9,000 frases. De esas 9,000 frases, pues manualmente se realizó un proceso de etiquetado, se les puso si era una frase positiva o una frase negativa y se guardó dentro de un archivo para poder generar lo que es el corpus. Estas etiquetado pues se hizo con base en un diccionario sentimental que se desarrolló, que se llama Sentidic. Este diccionario se utiliza para clasificar las frases de los corpus Sentitext y Educere, y este diccionario contiene un conjunto de palabras que nosotros podemos o que usamos normalmente y que eliminamos de otras palabras que usan en otros lugares que también se usa el idioma español o castellano. Y entonces, por ejemplo, nosotros no utilizamos el término ordenador normalmente, siempre decimos computadora o laptop, y entonces eliminamos algunos de esos términos. Se redujeron palabras a sus palabras raíz, como alegre, alegría, alegremente, y se dejó solamente la palabra alegría, y las otras se descartaron. Y así identificamos un conjunto de palabras, y esas palabras relacionadas también con las emociones centradas en el aprendizaje, utilizando las definiciones guía de Melo y Gresser. Y este diccionario que se creó, pues tiene un conjunto de palabras que están clasificadas con polaridad y un conjunto de palabras que están clasificadas con emoción centrada en el aprendizaje, para poder asignar una etiqueta utilizando un mecanismo de bolsa de palabras al analizar cada una de las frases. Y aquí vemos entonces, por ejemplo, algunas palabras que están contenidas dentro de este diccionario sentimental. Por ejemplo, aprender, pues expresa una emoción comprometido y es una polaridad positiva. Olvidar expresa una emoción aburrido y es una polaridad negativa, y así sucesivamente. Finalmente, los corpus Sentitext y Educere pues contienen el primero de ellos como 25,000 frases y el segundo se quedó finalmente con arriba de 12,000 frases. Estos corpus nos sirven para que nosotros podamos desarrollar lo que son los sistemas reconocedores de emociones que van a participar en los sistemas tutores inteligentes para poder reconocer el estado emocional de los estudiantes. Si se fijan aquí en la gráfica del corpus Educere que está en la parte derecha, pues tenemos que únicamente ya nos interesa una sola etiqueta positiva, que es comprometido, y dos etiquetas que son aburrido y frustrado. ¿Por qué? Porque si estamos comprometidos o emocionados en el proceso educativo es más o menos lo mismo, vamos a continuar aprendiendo. Pero si estamos frustrados o aburridos, entonces no es lo mismo. Si estamos aburridos, lo más seguro es que no estamos interesados en aprender. Y si estamos frustrados,
posiblemente estamos interesados en aprender, pero no sabemos cómo hacerle. Y entonces frustración es un buen estado emocional para el proceso educativo porque implica que el estudiante se va a esforzar en poder lograr lo que está tratando de realizar. Y entonces con esto logramos balancear más o menos los corpus, dejando alrededor de 6,000 frases en cada una de las dos partes, la positiva y la negativa. Y bueno, como conclusiones, pues generamos un corpus para reconocimiento de emociones centradas en el aprendizaje expresada en rostros, utilizando la diadema Emotiv con las señales electroencefalográficas y las imágenes tomadas por la cámara. Se generó, las emociones no fueron actuadas, fueron emociones naturales o emociones reales. Se generó también un corpus educere para opiniones en texto, en español, con emociones centradas en el aprendizaje. Se generó el corpus Sentitext para reconocimiento de polaridad, positivo o negativo. Estos dos corpus, cabe hacer la mención, que están enfocados al área de programación de computadoras. Se realizaron pruebas con diferentes de los corpus con diferentes técnicas de clasificación de aprendizaje máquina, aprendizaje profundo o redes neuronales, y se han integrado el reconocimiento de emociones en rostro, en texto, en diversos ambientes de aprendizaje. Y bueno, hasta ahí voy a dejar mi presentación. Esos son algunos ejemplos. Esta es mi información. Con mucho gusto, si tienen alguna pregunta, estamos abiertos a responderla. Muchas gracias. Muchísimas gracias, doctora Lucía Barrón. A la audiencia, si tienen alguna pregunta, les pediría que usaran el Question and Answers que está en la plataforma. Ya tengo aquí 2 preguntas. Las voy leyendo, si me permite. Se ha comentado con frecuencia que las imágenes actuadas no son muy útiles en condiciones naturales, de modo que me interesa saber cuáles son las condiciones naturales que se tienen contempladas en la aplicación en la vida real de este proyecto. Y pregunta Rafael Morales. Bueno, las expresiones que son actuadas normalmente nos hablan, las que nosotros hemos revisado normalmente nos hablan de expresiones de emociones básicas, como la alegría, tristeza o sorpresa, pero esas emociones es muy difícil que podamos utilizarlas en un ambiente de aprendizaje, por lo que nosotros decidimos que necesitábamos emociones relacionadas con el aprendizaje y que estas podíamos generarlas a partir de algunos ejercicios que tenían que realizar los estudiantes. Y entonces, la combinación de la emoción, de la imagen de la cara con la señal que me está generando el cerebro a través de lo que es la diadema, pues me permite tener una representación más real de que la persona, a pesar de que tenga una cara que parece que está triste, pues en realidad puede estar en un estado de compromiso que está realizando una acción. Y entonces la etiqueta, aunque la cara, si yo analizo la cara con una emoción básica, me va a decir tristeza, pues en realidad es una emoción que está en compromiso para poder aprender a tener el aprendizaje. Y esto, pues lo que hemos estado haciendo nosotros, o lo que hicimos para generar los corpus, es generar ambientes en donde se puedan generar este tipo de etiquetas para lo que son las imágenes que se capturan en un ambiente real de producción o de resolución de problemas. Muchas gracias. Hay otra pregunta de Joaquín Navarro en la que dice, si nos centramos en la experiencia del usuario durante el proceso de aprendizaje, ¿qué opinión existe sobre factores como la sensación de vigilancia constante de la cámara o la incomodidad de la diadema de electrodos? En este sentido, ¿el monitoreo mediante el texto se podría considerar más cómodo para el usuario? Sí, nosotros utilizamos la diadema para generar los corpus, pero es muy difícil que alguien vaya a tener una diadema en un ambiente natural en donde van a estar realizando sus acciones. Entonces, la diadema nos sirvió únicamente para poder generar el corpus, para etiquetar las fotografías. Y normalmente tratamos de que el usuario, cuando va a tener una experiencia de aprendizaje, pues pueda estar en un ambiente más natural, en donde no tenga cosas que están invadiendo su actividad.
que no tenga diademas puestas o que no tenga sensores por todos lados, sino que podamos utilizar, por ejemplo, la cámara de la computadora que el usuario realmente ni cuenta se da cuando le está tomando las fotos, Sí. aunque sí le pide permiso para usar la cámara, el sistema antes de ingresar, o el texto en donde los usuarios pueden rápidamente expresar alguna opinión sin que tenga que tener conectado ningún dispositivo ni ningún sensor. Entonces, es mucho mejor estar en un ambiente así, es una forma más natural para todos los usuarios en general. Muchas gracias. Hay otras preguntas. Voy avanzando a ver hasta en cuántas nos da tiempo. Para poder utilizar su corpus en otros sistemas, ¿se debe poner en contacto con ustedes o los tienen publicados como uso libre? Los corpus están registrados en Indautor y están disponibles para que puedan ser utilizados para actividades académicas, científicas. Ahorita está en desarrollo una página en donde van a poder hacer la descarga de forma automática, pero con toda libertad pueden enviarnos un correo y con mucho gusto les compartimos la información. Otra pregunta de Luis Pellegrín. Muy interesante su presentación, gracias. Varias fuentes de información fueron contempladas. Mi duda es, en la práctica, en la práctica, ¿qué tipo de modalidad le proporciona mayor información para este tipo de aplicación? ¿Qué tipo de modalidad? ¿Qué tipo de modalidad se refiere a? Y ahí está. No sé exactamente ¿Qué tipo de información? Ajá, a ver si si se refiere al tipo de señal que estamos utilizando, pues sí, en este caso utilizamos 3 señales, que son las fotografías o las imágenes de la cara, las señales electroencefalográficas que produce la diadema Emotive Epoch y el texto que producen los usuarios cuando están accediendo a las aplicaciones. Y pues cada una de ellas tiene diferente, de acuerdo al tipo de clasificador que se utiliza, porque se han hecho muchos experimentos para usar métodos de aprendizaje máquina normales, voy a decir así, o clasificadores, y aprendizaje profundo o aprendizaje con redes convolucionadas, y la precisión que se maneja en cada uno de estos es diferente. Entonces, pues por ahí podría pasarle cuál es el que tiene una mayor precisión. En el caso, por ejemplo, del último corpus, del corpus Educere y Sentitext, el corpus de texto, pues este corpus, ahorita estamos haciendo un proceso como la validación andaba alrededor del 80 y tantos %, casi el 90% en la precisión. Estamos haciendo un nuevo proceso que es un proceso de validación. En se hizo un sistema para que personas que están muy relacionadas en este contexto de la psicología puedan etiquetar las frases de acuerdo al conocimiento que ellos tienen, y porque las etiquetas que están asignadas ahorita pues son etiquetas que nosotros realizamos para cada una de esas frases. Y entonces esta validación por expertos, pues en una primera instancia que se tiene que validado el corpus aproximadamente como un 20% nada más, ha habido un incremento de un 1% en la precisión. Entonces posiblemente si se valida el 100% del corpus, la precisión vaya a incrementarse. En el caso de las imágenes, pues hemos logrado precisiones arriba del 90% también. Y bueno, la última pregunta, tenemos más preguntas aquí en la plataforma, se las haré llegar a la doctora Lucía y pues les pediría también entrar en contacto directo con ella. La última sería, excelente presentación, doctora, ¿cuál es la eficacia al detectar las emociones comentadas utilizando solo el texto o bien utilizando solo el diccionario creado? ¿Sería posible considerar la velocidad de movimientos del mouse o teclado para la detección de emociones también? Sí, bueno, la precisión ya les comenté ahorita más o menos que en el texto tenemos alrededor de 90% y en imágenes tenemos un poquito más, de arriba del 90%, pero es posible que podamos utilizar otro tipo de señales como la cadencia en el tecleo, o como la intensidad o la fuerza con la que agarramos los diferentes dispositivos, la postura que tiene el usuario cuando está sentado,
o cuando está recargado en un lugar. Anteriormente hicimos también otro trabajo en donde se generó un corpus, por ejemplo, para registrar la actividad del giroscopio y el acelerómetro de los dispositivos móviles. Y entonces se creó un corpus también para poder reconocer emociones centradas en el aprendizaje utilizando los valores del giroscopio y el acelerómetro. Y con eso, pues, saber si el usuario, por ejemplo, está utilizando su dispositivo móvil en cierta posición, para un lado o para el otro, pues podemos determinar que está aburrido, que está emocionado, que está frustrado porque no puede hacer algunas cosas. Entonces, hay muchas señales que podemos utilizar para poder generar corpus y pues aquí es importante saber cuáles nos interesan y por qué. En el caso de nosotros, nos interesa trabajar siempre con señales que no sean invasivas para los usuarios y que nos puedan dar un buen nivel de certeza de qué es lo que está pasando para poder generar actividad dentro de los sistemas tutores inteligentes y que puedan estos resolver o responder de acuerdo a las necesidades afectivas o cognitivas a los usuarios, que puedan personalizar la instrucción en ese momento. Pues muchísimas gracias, doctora Lucía Barrón. Y yo le hago llegar las preguntas que quedan aquí pendientes en el chat. Agradecemos también pues la asistencia de todos ustedes. Y bueno, les recordamos que por la tarde el arranque de los tutoriales es a las 3 de la tarde. Bueno, por 3 horas. Entonces, si gustan checar directamente en la plataforma cuáles son los tutoriales que se impartirán hoy por la tarde, y pues los esperamos en todas las actividades que inician hoy como parte de la escuela y el miércoles como parte del seminario. Muchísimas gracias a todos. Muchas gracias a todos. Gracias por su participación y las preguntas. Con mucho gusto estoy disponible para que me contacten y responder lo que haya quedado por ahí pendiente. Gracias. Hasta luego. Sí.